Momentos me voy a comunicar con el ex jefe antinarcóticos, el general Juan Carlos Barragán, a quien le doy la más cordial bienvenida a DNews, transmisión en vivo y en directo desde Lima, Perú. ¿Cómo está, general? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carmen. ¿Cómo le va? Agradezco. No, yo le agradezco a usted por el espacio, por el tiempo. ¿Cuál es su análisis, balance al respecto de lo que viene pasando en Ecuador, semana tras semana? Cada fin de semana parece más horrenda que la otra. Situaciones complicadas en centros penitenciarios, a la par con la muerte trágica del alcalde de Manta. Bueno, muchas gracias. Primeramente, solidarizarme profundamente con el lamentable y criminal ataque en contra del señor alcalde Agustín Intriago. Sí. Solidarizarme con su familia y con el país en general, de nuestra preciosa ciudad de Manta, que es una ciudad realmente maravillosa, y que el país esté atravesando por esta crisis de inseguridad que nos pone en una situación muy desventajosa en el concierto internacional, porque obviamente el desarrollo de un pueblo, de un país, viene de la mano de la seguridad. En un país con miedo, en un país que tiembla, es muy complicado que la inversión se haga ver y que eso ayude para el desarrollo del empleo. Es decir, hemos llegado a un punto en donde la serpiente se muerde la cola. No sabemos si hay si a más violencia hay menos empleo, y si necesitamos más inversión para que haya más empleo. Entonces ya no hay a dónde moverse, es un círculo en el que estamos, en donde lamentablemente la política de seguridad no ha sido exitosa, ¿no? Hablemos de eso, de la política de seguridad, hablemos también de Manta, porque es un lugar estratégico para el narcotráfico. Usted como jefe antinarcóticos, ¿se ha avanzado algo en política de seguridad en ese pueblo? ¿Y qué significa la muerte de este alcalde? Bueno, el narcotráfico es un negocio criminal que busca la oportunidad y busca el éxito en sus operaciones. Y para eso, claro, en nuestras playas, nuestras costas son importantes para la salida al Pacífico con la cocaína, claro, proveniente de Colombia, básicamente, de la producción colombiana. En este contexto, las playas, obviamente, y dentro de esto ha habido mucha actividad, desde mucho tiempo atrás, mucha actividad de los narcotraficantes en Manabí. Ya, eso es historia muy antigua, se sabe. Y sin embargo, hemos tenido Manta como una ciudad relativamente segura y con gran desarrollo, ¿no? Una ciudad potente, fuerte, con mucho desarrollo en varios aspectos. Pero claro, en general, ¿cómo se podría analizar la política de seguridad si el incremento de la tasa de homicidios, que es la que mide qué sucede en un país, ¿no? Porque de la mano de la tasa de homicidios sube todo tipo de criminalidad. Y la tasa de homicidios obviamente ha subido de una manera alarmante, imparable, a raíz, como bien decía en el antecedente de su programa, cuando se inició estas crisis carcelarias, porque era obvio entender que de 400 y pico de muertos en las cárceles van a generarse venganzas. Claro, efectivamente, los enfrentamientos para nuestro auditorio, por favor, general, importante entender lo que sucede también en las cárceles dentro del Ecuador, los enfrentamientos entre las bandas, los grupos criminales, y lo que eso también se traslada desde los bastiones que se han convertido a las prisiones hacia los terrenos, hacia las calles. Según la data que nosotros tenemos, pues evidentemente son centenares, incluso ha aumentado. Ahora, con respecto también a los atentados contra otras autoridades públicas, el alcalde Durán, Luis Chonillo en mayo, el candidato a legislador Rider Sánchez hace pocos días en Esmeraldas, y apoya también a Otto Sonnenholzner, postulante presidencial para las elecciones del próximo 20 de agosto. En febrero, quien se postulaba para alcalde de Puerto López fue asesinado un par de horas antes de que abrieran las urnas. Solamente estoy dando algunos ejemplos de lo que significa básicamente la configuración del terror o el delito en Ecuador, y cómo las autoridades se han convertido en blanco de estos grupos armados, criminales relacionados con el narcotráfico. Sí, claro, Carmen. O sea, como le manifiesto, el descontrol del Estado en el tema carcelario es uno de los detonantes más importantes. Dígase, sí, el narcotráfico, el microtráfico, diga lo que sea. Pero si se controlaría esta barbarie en las prisiones, tenga la seguridad que muchos de estas tasas criminales disminuirían radicalmente. Entonces, si nos vamos a los números, sí, ¿no es cierto? Solamente vamos al día de hoy.
Si hubieron seis personas privadas de la libertad que perdieron la vida al interior de un recinto carcelario, solamente a partir de estas 6 víctimas, ¿cuántas venganzas generarán muertes afuera? Porque ninguno de los familiares van a presentar denuncia. Esto va a terminar en venganzas afuera. Entonces, controlado el problema carcelario sería el inicio de buscar una solución. Entonces, según su perspectiva, controlar las prisiones en Ecuador sería el punto principal de arranque para tratar pues de aplacar y afrontar algo que parece irreversible. Sería digamos, en esta suma de tácticas para lograr una estrategia efectiva, en mi modesta opinión, en primer lugar sería una inversión agresiva y un plan totalmente claro, establecido, obviamente con decisión, que es decisión política, fuerza en la decisión. Pero usted considera, hablando de esa decisión, ¿considera que Guillermo Lasso sí está teniendo la mano dura con respecto también a algunas disposiciones o medidas que viene tomando? Con algunos decretos también, bien sabemos que luego de la muerte cruzada está gobernando por decreto, entonces se está tomando, digamos, como podríamos decir, pues no, la sartén por el mango, para poder tratar de evitar estas situaciones y que haya más muertes para las autoridades? Bueno, claro, desde afuera el análisis es fácil, ¿no? Pero en el puesto de la persona que tiene que tomar las decisiones, en este caso el presidente, indudablemente la cosa tiene que ser diferente. Así que, en mi punto, me remito a las cifras, ¿no? Entonces... Pero las cifras son bien complicadas de analizar. De hecho, si comenzamos con un análisis, tengo entendido que solamente Manabí, que es la segunda provincia con más asesinatos en Ecuador, detrás de Guayas, y entre enero y junio se registraron 370 homicidios. Es decir, esto se va incrementando. Entonces, si nos remitimos a las cifras, al parecer no hay una buena política de seguridad o ¿qué está sucediendo? Es que aquí los resultados son los que cuentan, Carmen. Claro. Es como si un partido de fútbol se juega, no importa si usted... Si no mete gol, y al parecer... ¿Cómo van las cifras? Sí. Y las cifras, lamentablemente, nos muestran una situación gravísimamente mala, pésimamente mala, terroríficamente mala. Entonces, en función de las cifras, uno puede decir que la política aplicada en tema de seguridad no ha tenido acierto. Porque, bueno, estos estados de emergencia que han salido, pero los resultados no han variado. El hecho de que tengamos toques de queda y todo, pero en cambio, yéndonos a los números, no ha habido ningún cambio. Los números siguen diciendo lo mismo. El incremento de la seguridad no tiene pare. Entonces, el tema carcelario es fundamental, poner orden y garantizar, digamos, orden y respeto a las normas en estos centros de donde se mantienen las personas privadas de su libertad por obvias razones. Y luego, claro, una inversión y decisiones claras y concretas en el tema del trabajo en sí de la Policía Nacional en contra de este fenómeno de la criminalidad. Pero para eso se necesitan recursos. ¿Y quién da la orden? Da los medios, ¿no es cierto? Entonces, como es que deberíamos ver policías bien equipados, deberíamos ver equipo, patrulleros, inversión en inteligencia, eso y el otro. Sin embargo, que ha habido un esfuerzo importante por parte del presidente, cuál es incrementar el número de policías, y se lo ha hecho en el tiempo que el presidente ofreció. Se ha incrementado un número significativo de policías jóvenes, de nuevos policías. Eso se ha cumplido, sin duda. Pero el problema es que no es suficiente por la problemática que vivimos, ¿no? De la mano tiene que ir el equipamiento, porque caso contrario vemos policías jóvenes patrullando a pie en grupos de 2, de 3, pero con los cintos vacíos, es decir, sin armamento, sin comunicación, sin equipo. Logística, sin equipamiento necesario, entendible. Un patrullero y bueno, en general, el problema, sin ahondar, yo le veo que hay una demora o no sé si una incapacidad para enfrentar el problema y
iniciar un camino rápido. No, es que no podemos esperar 6 meses más. Necesitamos un camino rápido. Realmente, y debo cerrar la entrevista también, general, semana a semana, día a día, se vienen sucediendo situaciones realmente complicadas en el Ecuador, situaciones que nacen desde los centros penitenciarios, y la verdad es que la gran pregunta ¿es Ecuador ya camino a un narcoestado? ¿O ya se está configurando para eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Son provincias tomadas, tierras de nadie? Bueno, nosotros vamos a seguir actualizando la información. Le agradezco mucho al general Juan Carlos Barragán, es jefe antinarcóticos del Ecuador. Gracias por estar con DNews. Buenas tardes. No, con mucho gusto, Carmen, pero para terminar le quiero decir que este país tiene mucho por hacerse, no es un país para nada un narcoestado. Lo que falta es política de seguridad y amarrarse los pantalones. Bien, gracias, Carmen. Decisión. Muchas gracias al general Juan Carlos Barragán.